Bienvenidos a la solución de ejercicios de leyes de Kirchhoff. Para este ejercicio requeriremos calcular la relación entre la resistencia Rx en función de las resistencias R1, R2 y R3 cuando la corriente sobre el galvanómetro es igual a cero. Las herramientas que utilizaremos son la suma de resistencias en serie, la suma de resistencias en paralelo, la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Para poder encontrar las resistencias en función de la corriente de las resistencias R1, R2 y R3 cuando la corriente en el galvanómetro es igual a cero, debemos primero plantear las leyes de Kirchhoff sobre las mallas correspondientes, es decir, sobre la malla 1 y sobre la malla 2, que corresponden a las partes internas del rombo que conforman estas resistencias. Así, la corriente que se genera debido a la conexión con nuestra fuente llegará al nodo A y se convertirá en la corriente 1 y la corriente 3. A su vez, la corriente 1 llegará al nodo B y pasará a la corriente del galvanómetro y a la corriente en 2. Y la corriente 3 y la corriente del galvanómetro llegarán a C y se convertirán en la corriente que pasa por la resistencia X. Teniendo estas direcciones de corriente, podemos plantear una dirección dentro de nuestra malla y establecer las leyes de Kirchhoff de la siguiente forma. Planteamos entonces esta dirección de la corriente. Para la primera malla y para la segunda tendremos la misma dirección. Recordando que si la corriente va en dirección a la dirección preestablecida, el voltaje sobre esa resistencia será negativo y si es contraria será positivo. Así, estando la primera malla, observamos que para la corriente R1 y la corriente establecida son paralelas, por tanto el voltaje sobre R1 será negativo, teniendo así que usando la ley de Ohms corresponderá a la corriente en 1 por la resistencia en 1, pero negativo. Ahora, sobre el galvanómetro vemos que también es paralela, por tanto corresponderá a la corriente del galvanómetro por la resistencia en el galvanómetro. Observemos que por la ley de Ohm solamente es multiplicar la corriente por la resistencia. En contraste con la corriente en 3, si observamos que debido a la dirección establecida, esta era contraria a la corriente en 3. Por tanto, el voltaje en 3 era positivo. Y 3 por R3. Y esto debe ser igual a cero. Siguiendo el mismo análisis para la segunda malla, vemos que la corriente del galvanómetro es contraria a la dirección establecida. Por tanto, será positivo el voltaje sobre el galvanómetro. Y G por RG. Por otro lado, vemos que es paralela a la dirección en la resistencia 2, correspondiendo a un voltaje negativo. Y 2 por R2. Y si seguimos para la corriente en X, vemos que son contrarias, por tanto estableciendo un voltaje positivo. Y X por Rx. Y esto debe ser igual a cero. Ahora, planteando nuestras leyes de Kirchhoff y con la condición de que la corriente en el galvanómetro es cero, encontramos las siguientes relaciones. Encontramos entonces que I3 por R3 menos I1 por R1 debe ser igual a cero. Esto dado que la corriente es cero, entonces este término desaparece. Y también por otro lado, para la segunda malla, establecemos que la corriente en la resistencia X por la resistencia X menos la corriente en 2 por la resistencia en 2 será igual a cero. Podemos utilizar entonces la relación entre voltajes de la primera malla y buscar la relación entre las corrientes I1 y I3 de tal forma que se expresen en términos de las resistencias. Para ello, observamos físicamente que cuando la conexión K2 está abierta, tendremos un circuito de la siguiente forma. Nuestro voltaje, nuestra fuente con voltaje E que se conecta a través de los nodos A
y el nodo D. Observemos que como la conexión en K2 está abierta y K1 se encuentra cerrada, es equivalente a tener dos conexiones en paralelo. Es decir, como si tuviéramos a R1 conectada en serie con R2, siendo el punto en conexión B. Y por otro lado tenemos la misma conexión en A con una conexión aquí C, que a su vez llega a R3 y a Rx. Entonces observemos que el puente entre B y C está abierto. Entonces correspondería a este diagrama equivalente. Como observamos entonces, R1 y R2 se encontrarán en serie y R3 y en Rx también lo estarán. Y la combinación de R1 y R2 se encontrará en paralelo con la combinación de R3 y Rx. Dado que esta combinación en paralelo nos permitirá establecer que toda esta conexión entre R1 y R2 se encontrará al mismo voltaje E que la conexión entre la combinación de R3 y Rx. A su vez, la corriente que pasará por R1 y R2 será igual, con lo que corresponde que la corriente en 1 será igual a la corriente en 2 y la corriente en 3 será igual a la corriente en X. También y finalmente, la suma del voltaje en 1 y la suma del voltaje en 2 corresponderá a E y la suma del voltaje en 3 y el voltaje en X también corresponderá a E, dado que la conexión es en serie. Ahora, teniendo así, podemos ver que las relaciones para nuestras mallas se reorganizarán como I3, R3 será igual a I1 por R1 e IX por Rx corresponderá a I1 por R2, dado que la corriente en 1 y en 2 es la misma. Ahora, planteando entonces la suma de voltajes para R1 y R2, tenemos que E, que es el voltaje que se encuentra sobre toda esa línea, corresponde al voltaje en 1 más el voltaje en 2, es decir, la corriente en 1 por R1 más la corriente en 2, que es la misma que en 1 por R2. Por otro lado, en la segunda parte tendremos que también se encuentra el mismo voltaje, dado que están en paralelo, corresponde a I3 por R3 más I3 por Rx. De estas expresiones, ¿qué podremos obtener? Es equivalente a factorizar la corriente 1 y tener que es R1 más R2. También I3 R3 más Rx. Con lo cual podremos pasar los factores a dividir y tener que la corriente 1 corresponde al voltaje E sobre R1 más R2 y la corriente en 3 corresponde al voltaje sobre R3 más Rx. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar que ya hemos encontrado las corrientes en términos de las resistencias y estas se pueden reemplazar en la relación que obtenemos de la ley de Kirchhoff en la primera malla. Así que tenemos que el voltaje E sobre R3 más Rx por R3 será equivalente al voltaje E sobre R1 más R2 por R1. Dado que el factor E se encuentra en ambos lados, lo podemos simplificar. Y los denominadores podrán pasar a los lados opuestos a multiplicar al numerador correspondiente, teniendo a R3 por R1 más R3 por R2 igual a R1 por R3 más R1 por Rx. Finalmente observamos que el término R1-R3 se encuentra a ambos lados
y si alguno pasara al lado opuesto, pasará con el signo opuesto y se cancelará. Así tendremos que R3 por R2 corresponderá a R1 por Rx. Y finalmente, Rx vendrá siendo, pasando el factor R1 al lado opuesto, corresponderá a R3 por R2 sobre R1, que es la relación que nos pedían cuando la conexión K2 está abierta, es decir, que no pasa corriente por el galvanómetro. Ahora nos piden encontrar un valor de la resistencia Rx cuando R2, R1 y R3 toman algún valor particular. Para nuestro caso entonces tenemos que Rx corresponderá a R3 que tiene un valor de 33.48 ohmios multiplicado por R2 que toma un valor de 850 ohmios dividido R1 que toma un valor de 15 ohmios. Si realizamos el cálculo con estos valores, obtenemos que la resistencia de Rx tendrá un valor aproximado de 1897 ohmios. Físicamente a este problema se le conoce como el puente de Wheatstone y tener presente también que esto es posible cuando la conexión K2 es abierta y la corriente en el galvanómetro es cero.